Un saludo para quien esté viendo este video, mi nombre es Michael Heredia Pérez, soy estudiante de Ingeniería Civil y hoy voy a presentar el análisis de una losa estructural empleando el software FEMDesign bajo diferentes suposiciones y simplificaciones. El ejercicio que tenemos es una losa estructural de un cuarto piso de una edificación en la ciudad de Manizales, Colombia. Tenemos aquí el plano de la planta, de la cual vamos a obtener la siguiente simplificación estructural. Vamos a considerar que tenemos una losa maciza, en concreto reforzado, la cual está simplemente apoyada sobre vigas y columnas, esto pues con un objetivo académico netamente. Tenemos que la sección de las columnas será de 40 por 50 y que la sección de las vigas será de 35 por 60. Vamos a considerar un módulo de elasticidad del concreto de 30 gigapascales y un coeficiente de Poisson de 0.2. Estas propiedades hacen parte o son las propiedades del concreto C2025, el cual está precargado en el software FEMDesign para el eurocódigo. Tenemos también la carga viva L de 3.25 kN/m² y adicional consideraremos la carga estructural por peso propio. Serán las únicas dos cargas que vamos a tener. El objetivo es analizar los desplazamientos a medida que se va refinando la malla y también mirar los diagramas de momentos, fuerzas cortantes y esfuerzos deformices. Vamos entonces a comenzar con el análisis. Bueno, nos encontramos ya en FEMDesign, estamos en el módulo de placas y lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra geometría. La geometría la tenemos en un archivo AutoCAD, la cual FEMDesign nos permite abrirla en el software. Si tenemos una geometría con varias capas, un archivo de AutoCAD que tenga varias capas con vigas, columnas, etcétera, pues aquí podríamos seleccionar la que queramos abrir. También podemos seleccionar las unidades como queremos que las convierta. En este caso tenemos que una unidad equivale simplemente a 1 metro. Abrimos y aquí la tenemos. Entonces vamos a definir en este momento la placa. Para definir la placa nos venimos aquí a Shell, el módulo, y utilizando el comando PL o el botón Plate de acá, pues lo abrimos y aquí tendríamos el elemento de placa. Acá elegiríamos el material. Tenemos un material de concreto 2025, como lo mencionaba anteriormente, con un módulo de elasticidad de 30 gigapascales o 30.000 Newton por milímetro cuadrado. También un módulo de Poisson de 0.2. El espesor lo definimos en 35 centímetros y para definir la losa, pues podríamos hacerlo de varias maneras. Si quisiéramos, podríamos utilizar este comando para hacer una selección rectangular y tendríamos una losa rectangular. También podemos crear losas circulares, podemos crear losas a partir de la unión de diferentes polígonos, de diferentes vértices, perdón, formando un polígono. O, dado que tenemos la geometría creada ya en línea, simplemente utilizamos el comando PickLines. Con este comando PickLines, lo que hacemos es seleccionar las líneas que conforman un polígono ya dibujado y al momento de completar el polígono, pues se creará la losa. Si la miramos con su espesor en una forma tridimensional, pues aquí tendríamos la losa. Vemos a nuestra vista y bueno, ¿qué definimos ahora? Definimos las vigas y las columnas. ¿Qué ocurre? En el módulo de placas, FEMDesign trabaja igualmente si yo defino vigas y columnas a que si yo definiera soportes en línea y soportes puntuales, dado que es el módulo de placas, solo nos interesa el análisis de la placa. Por lo tanto, da lo mismo que yo defina aquí, por ejemplo, una viga que vaya de este punto a este punto, o lo mismo que yo defina un apoyo puntual que va de este punto a este punto. Viga y columna pues se pueden configurar de la misma manera. Es más sencillo utilizar los soportes, ya que en el caso de columnas pues tendríamos que definir materiales, etcétera. Además pues de definir la orientación con la cual vamos a trabajar. Por ejemplo, si es una orientación de esta manera o si es una orientación contraria, etcétera. Por lo tanto vamos a simplificarlo en soportes puntuales. Pues en este caso las columnas están representadas por estos soportes puntuales, los cuales vamos a buscar que queden en la intersección de estas líneas de aquí, las cuales nos están marcando los centroides. Los cuales nos están marcando el centroide de la columna. Vemos que, pues, que el snap está activado y nos ubica el mouse allí mismo. Entonces ya tendríamos definidas las columnas. Ahora definiríamos los soportes en línea, los cuales serían nuestros símiles de las vigas. Las vigas también las definimos con respecto a los apoyos puntuales que acabamos de colocar. Y en los bordes, pues la colocación en los bordes sería simplemente perpendicular.
Muy bien. Una vez que tenemos ya definidas las condiciones de borde o condiciones de apoyo de nuestro problema, nos vamos a definir las cargas. Pues como mencioné, tendremos la carga muerta y tenemos la carga viva de la estructura. Para la carga muerta, en tipo, seleccionaremos que es una structural dead load y esto hará que automáticamente el software nos calcule la carga muerta de la estructura. La carga viva simplemente la dejaremos como una carga ordinaria y le diremos OK. Entonces acá la carga muerta ya estaría definida dentro del software, por lo tanto no hay que mover nada ahí, simplemente definiríamos la carga viva L, la cual es una carga superficial, surface load, la cual podemos acceder desde el teclado con el comando ls o presionando el botón. ¿Y ahí? Tenemos una carga de 3.28 kN por metro cuadrado, la cual pues está actuando de manera vertical hacia abajo, perpendicular, sí, perpendicular a la losa. Y las formas de aplicarlas son exactamente las mismas. Podemos seleccionar un campo rectangular de la losa donde queremos que se aplique. Si giramos acá, por ejemplo, veríamos. Pero en este caso, dado que se aplica sobre toda la losa, pues no vamos a hacer otra vez la selección por líneas. Podemos seleccionar una región existente. Y de esta manera quedaría cargada la carga viva. Vemos también que tenemos las flechas azules que nos indican los apoyos. Y algo que debemos hacer entonces para poder considerar ambas cargas es crear una combinación de cargas. Para ello venimos aquí, Load Combination, creamos una que se llame combinación 1, por ejemplo, y de factor vamos a poner simplemente la suma de ambas. Vamos a hacer un análisis sencillo, finalidad académica únicamente mirar cómo sería la deformada de la losa y varias fuerzas internas. Entonces, aquí tendríamos una combinación definida como la carga muerta más la carga viva y damos OK. Vamos a la parte de los elementos finitos y lo que vamos a hacer es crear simplemente una malla por defecto. Vemos que la malla se crea automáticamente por el software y no es una malla que esté refinada. Entonces, para el refinamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para el refinamiento vamos a considerar los puntos de interés, los puntos más críticos del análisis, como las zonas donde tenemos las vigas, los soportes lineales, y la zona donde tenemos las columnas o los soportes puntuales. Entonces, para ello vamos a irnos aquí a la ventana de Refine y al momento de activar esta ventana Refine, vemos que el software nos está marcando zonas donde deberíamos hacer un refinamiento manual. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a decir? Tenemos accionado que se haga un refinamiento suave, bueno, que se alicen todos los picos grandes que hayan críticos. Vamos a hacer también un refinamiento en la zona de las vigas, extremos libres, en los bordes, apoyos puntuales o columnas. Fíjense que el software nos lo trata, y una columna igual que un apoyo puntual, igual que un muro lo trata como un apoyo lineal, o en nuestro caso, pues una viga, line support, wall. También donde tengamos puntos de conexiones, y tengamos apoyos fijos. Para eso, vamos a seleccionar aquí Mark Element Nodes, seleccionamos todo, vemos que se achura las partes de interés y con el signo de admiración refinamos. Vemos que se ha refinado y vamos a ver un poco el refinamiento. El refinamiento no es el más adecuado, como yo mencionaba, pues vemos que lo que hace es simplemente que el elemento finito los empieza a subdividir, pero la subdivisión se hace prácticamente aleatoria y sin escrúpulos, se podría decir, porque el elemento rectangular, fíjense en la forma en que se ha recortado. Esta no es una geometría adecuada y no es la forma correcta de yo realizar las divisiones, pues porque vemos que los ángulos que tienen ya nuestro elemento finito se asemejan, por ejemplo, a los módulos de energía, a los modos de energía nula propagables que podríamos tener dentro de una estructura, lo cual pues no daría mucha credibilidad a los resultados. Serían resultados un poco, pueden ser dudosos como puede que no, ya quedaría ahí a la suerte, por así decirlo. Por lo tanto, es que yo menciono tanto o hago tanto énfasis en que las mallas del software pues, no son las más adecuadas visualmente, si es que el software trabaja, digamos, con otras mallas diferentes de manera interna. Bueno, aquí en Smooth pues podríamos seleccionar que se haga un alisado, por ejemplo, los elementos finitos que hay en esta sección, vemos que se empiezan a contraer todos y buscamos es que se haga que no sean tan marcadas las zonas críticas, ¿sí? Como podemos ver, pues vemos que se empieza a suavizar esa interacción que hay entre bordes complejos, zonas complejas y el centro de la losa, por ejemplo. Nuevamente podríamos hacer un refinamiento para crear mallas más tupidas.
y veríamos, por ejemplo, que las zonas donde el software considera que es más crítico el análisis serían aquí en esta columna y serían acá en este pico. Dado que el software trabaja por dentro con la teoría, bueno, hay una duda sobre cómo trabaja el software, si con la teoría de Kirchhoff o con la teoría de Mindlin, como mencionaba en el video que dejo por aquí citado, con las capacidades del software para analizar losas, pues no podríamos definir si es Kirchhoff, diríamos que esto es una zona crítica, si es Mindlin, diríamos que esto es una zona más de la losa. Ya vamos a ver con los resultados que podríamos esperar. Bueno, entonces hasta aquí ya tendríamos la parte de el mallado. Como podemos ver, es un mallado totalmente diferente al que teníamos inicialmente. Así que ahora vamos a irnos al análisis, vamos a recalcular todo, los cases y los combinations, y le haremos OK. El análisis terminó, vemos que fue un poco más demorado, ahí pues, yo recorté la pantalla, pero bueno. Podríamos esperar ahora que los resultados que tengamos pues, sean más certeros, dado que tenemos una malla mucho más fina. Vamos igualmente, Translational Displacements, vamos a ver el gráfico para los combinations. Los resultados no varían mucho, afortunadamente, y nuevamente podemos ver la deformada de nuestra losa y ahí recordemos que podemos añadir todas estas visualizaciones a la documentación, simplemente con el comando control D. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir viendo gráficos y vamos a ir añadiendo la documentación. En este caso vamos a poner este acá, se logran ver las barrigas de la losa. Control D y además pues estamos seleccionando mediante este comando de acá, perdón, mediante este comando de acá, estamos seleccionando que nos muestre siempre los valores globales máximos y mínimos dentro de la losa. Si quisiéramos ver valores específicos en un punto, pues lo que haríamos sería seleccionar, bueno, no de esta manera porque como podemos ver nos botaría resultados, bueno, ahí tendríamos los valores de todos esos nodos, entonces lo ideal es no, si tuviéramos una malla menos tupida sí sería ideal, o si digamos quisiéramos, miramos a ver si aquí podemos, con un nodo en específico, pues si digamos en este nodo en específico tendríamos este desplazamiento vertical. Sin embargo, no es buena idea tener valores así por la visual, ¿sí? Sería más práctico yo simplemente pararme en el nodo y mirar el desplazamiento, pero bueno, ahí ya vamos formando. Si vamos aquí a la documentación, podemos ver ya los dos gráficos que vamos poniendo, así que sigamos con el análisis. ¿Qué más resultados podemos tener? Tendríamos entonces las fuerzas internas, los momentos torsores en X, podríamos ver con un diagrama de contorno. Démosle control D, donde tenemos aquí que nos está marcando esfuerzos máximos, globales máximos y mínimos. Tendríamos 3.52 y 7.31 kilonewton metro por metro. Aquí vemos que los momentos pues, se expresan de forma, como una carga, momento distribuido de manera lineal, como se esperaría. Tendríamos el momento torsor en Y, los cuales vemos que sus curvas, bueno, que la distribución donde encontraríamos el máximo y el mínimo pues cambia, ya no pasamos a tenerlo acá, sino que lo tendríamos acá. Y aquí podemos ver una alta concentración de esfuerzos, de momentos flectores de los que actúan en esta dirección que estoy marcando acá. Es otra gráfica que añadiríamos a la documentación y aprovecho aquí para mostrar que también podemos verlo como una paleta de colores. Una paleta de colores puede que sea más fácil de entender. Además, si queremos visualizarlo de una manera como más interactiva, podríamos añadir a este diagrama de momentos el diagrama de la deformada, simplemente viniéndonos de aquí a esta llave, Others y Deformed Shape, que se calcule los mismos diagramas de colores sobre la forma deformada. Y aquí lo tendríamos. Aquí tendríamos entonces la deformada de la losa junto con la paleta de colores de los momentos torsores en Y. También lo podríamos tener simplemente de una manera para los momentos. Como por decir, esta sería la deformada entre comillas de los momentos. Nos está mostrando una manera 3D donde encontraríamos esos picos de los momentos. Lo cual pues podríamos hacer, por ejemplo, con el momento torsor. Y vamos a ver que con el momento torsor encontraríamos lo siguiente. Deberíamos encontrar que los momentos máximos y mínimos se encuentran en las esquinas de la losa, tal cual como está ocurriendo acá. ¿Sí? Ahora, si comparamos, fíjense que estos son los momentos torsores, máximos y mínimos.
Si los dibujamos sobre la deformada, vemos cómo se vería. Pues dado que la deformada es la deformada conjunta, no es la deformada únicamente por las fuerzas de torsión, pues la deformada se ve así. Pero si tuviéramos únicamente las deformadas por torsión, deberíamos encontrar una forma similar a lo que veríamos acá, como una especie de silla de caballo, en una sección especial. Bueno, hasta el momento vemos que esta esquina de acá no es una esquina crítica para nada, inclusive ahí las variaciones de los momentos pues, han sido nulas, por lo tanto podríamos pensar que estamos trabajando con la teoría de Mindlin dentro del software. Como les explicaba en el video anterior, pues teníamos la duda, pero aquí podemos empezar a clarificar que estamos trabajando con la teoría de placas gruesas, ya que la teoría de placas delgadas, la teoría de Kirchhoff-Love, nos dice que hay regiones en las losas que dada su geometría, por ejemplo, un ángulo muy agudo, como este que se cierra así, pues serían lugares donde los momentos no serían, donde tendríamos una alta concentración de esfuerzos o de fuerzas internas. Pero hasta el momento pues no estamos viendo eso. También, siguiendo con los diagramas, pues tendríamos acá lo que serían los momentos, las fuerzas cortantes en el plano XZ, que las tenemos, las dibujamos también con su deformada propia, pues sí, con la deformada, bueno, deformada no, como con la forma visual de verlo en 3D. Tenemos también las fuerzas cortantes en el plano YZ, de esta manera, sí, podríamos verlo, la visualización que tenemos. Y ahora podríamos ver lo que serían los momentos principales. Entonces tenemos el momento principal uno, 2 y los ángulos de cada uno de ellos. Entonces recordemos que el momento principal uno es el momento que nos estaría indicando el análisis de la parte superior. Aquí podríamos ver, quitemos esto. Y podemos ver que para todos los momentos y fuerzas que hemos visto hasta ahora, esta sección de la losa es la más crítica de todas. Aquí siempre encontramos por lo general los momentos máximos o en las vigas que la están definiendo. Tenemos también el diagrama de los momentos principales M2, ¿sí? Los cuales pues dan coloráticamente diferentes. Aquí vemos que cambia también donde encontramos el máximo y el mínimo, pero la variación siempre está en estos tres. Aquí entre estos tres es donde encontramos generalmente donde están los máximos y los mínimos globales. Ahora podemos ver el diagrama de M1, M2. Iremos a ver, ¿no? Con este no únicamente podemos ver, tenemos esta visual, pero nos daría la manera de entender cómo, cuáles serían esas direcciones de M1 y M2, como tenemos acá. Para la combinación uno y un análisis estático de primer orden, analizando un shell, tendríamos las direcciones de M1 y M2. Recordemos que M1 nos estaría dando a nosotros la dirección para el refuerzo en la parte superior y M2 nos estaría dando la dirección para el refuerzo en la parte inferior. Todas estas imágenes, pues, con una mejor óptica los podríamos agregar a la documentación. ¿Sí? Vemos que pues, precisamente en las esquinas es donde encontramos una mayor concentración de refuerzo también. Esto debido pues, a que ahí encontraríamos los momentos torsores máximos. Por eso también encontramos acá lo que se comentan las normativas de construcción, que se debe hacer un refuerzo en las esquinas de manera diagonal, dado que en la parte de arriba tenga este sentido que estoy dibujando y en la parte inferior pues tenga este sentido contrario que yo estoy dibujando. Aquí pues no es muy obvio saber cuál es el M1 y el M2. Simplemente tenemos las direcciones de ambas juntas en un solo diagrama. Sería pues ideal que pudiéramos tener cuál es cada uno. Que pudiéramos seleccionar entre ver las direcciones del momento uno y ver las direcciones del momento 2. Dado que se nombra M1 barra M2, pues entendería que las barras verdes son el M1 y que las rojas serían el M2. El M1 y el M2. Siguiendo con los resultados que podemos tener,
Pues tendríamos también la dirección de las fuerzas axiales principales y bueno, pues si miramos, por ejemplo, una de las fuerzas axiales tantas que tendríamos, daríamos cuenta que son cero, tanto por la configuración de carga que tenemos como porque estamos analizando una placa. Finalmente, podemos ver acá en los esfuerzos de la placa, lo que serían los esfuerzos de membrana, los esfuerzos en la parte superior. Bueno, primero los esfuerzos en X para la parte superior, la membrana y la parte inferior, lo mismo para los esfuerzos en Y, para los esfuerzos cortantes, y lo que nos interesa que son los esfuerzos de Von Mises. Aquí podríamos ver los esfuerzos de Von Mises. Vemos que aquí tendríamos el esfuerzo más grande de Von Mises, ¿sí? En esta columna de acá. Recordemos que los esfuerzos de Mises son una condición para nosotros, bueno, y si nos paramos ahí directamente, como está ocurriendo en este momento, pues podríamos ver los valores para diferentes esfuerzos que tenemos ahí. Retomando, yo decía que los esfuerzos de Mises son un criterio de falla para materiales dúctiles, como el acero. Sin embargo, aquí tenemos un material que es compuesto, tendríamos un material semifrágil, semidúctil, dado que es concreto reforzado. El criterio es válido hasta cierto punto, pues es un concreto usado para materiales también como materiales frágiles, pues en ciertas ocasiones, pero sí nos da una idea de que si lo comparamos, por ejemplo, con los esfuerzos de Tresca, más o menos, pues tendríamos que por acá estaría el punto más crítico de nuestra estructura. Por lo tanto, esperaríamos que por acá empezáramos a tener las primeras fallas de nuestra losa. Esto en la parte superior. Vamos a ver qué ocurre si lo miramos, por ejemplo, en la parte inferior, los esfuerzos deformistas en la parte inferior. Miramos que, bueno, aquí sigue todavía en la parte superior, está cargando. Miremos si con los esfuerzos de membrana. Bueno, vemos que en la parte media, aquí estamos en los esfuerzos de membrana, o sea, en el plano medio de la losa. Vemos que en el plano medio de la losa no tenemos esfuerzos prácticamente, son muy pocos, y pues esto concuerda con las teorías matemáticas que tenemos eh, para el análisis de las membranas, perdón, para el análisis del plano medio de la losa. Si pusiéramos esto en 3D, pues lo que estaríamos viendo es que esos son los esfuerzos, que bueno, aquí por la visual no se maneja, pero estos serían los esfuerzos que estaríamos manejando. Ah, no, sí se ve. Aquí en el plano medio de la losa. Aquí los estamos marcando. Vemos que en el plano medio de la losa, pues no tendríamos esfuerzos prácticamente, a las hipótesis que plantearon Kirchhoff y que plantearon Mindlin en su momento. Si nos vamos, por ejemplo, para los esfuerzos en la parte inferior de Formiza, esperamos que ahora sí carguen. Ahora sí. Vemos, analicemos si el software lo asimila como tal. No, pues lo siguen usando como si fuera el plano medio, pero no sabemos que son en la parte inferior. Aquí lo tenemos bottom. ¿Qué podemos decir? Vemos que en la parte inferior también tenemos que esta viga acá es la zona más crítica, la losa. Algo interesante pues es que el software sí nos muestra que, por ejemplo, si lo mira, si estos son los inferiores, pues aquí tendríamos por encima como la plantilla de AutoCAD, pero si nos vamos otra vez a los superiores, bueno, no, en los superiores no, lo que pensaba decir era un error. Pero sí, entonces ahí tendríamos ya todos los resultados como tal, veríamos que aquí tenemos en esta viga en específico tenemos el punto más crítico y si lo miramos también desde la parte de la deformación, no con colores sino con un gráfico, pues mira, analizando la deformada, veríamos que tenemos aquí los esfuerzos más críticos dados, que aquí es donde tenemos la luz más grande, aquí tenemos pues la luz en la dirección X, la luz más grande de todas, y además contigo a ella tenemos el voladizo más grande de todas, la luz libre más grande de todas, que no tiene tampoco apoyo. Esa sería la razón por la cual aquí tenemos la concentración más grande de esfuerzos. ¿Por qué no tendríamos una concentración tan grande de esfuerzos aquí en esta punta que tiene un ángulo muy reducido? Pues sería porque la losa que tenemos ahí pues primero tiene muy poca deflexión. Eso se da porque está aglomerada o contenida por un apoyo bastante grande. Vemos que lo que tenemos de losa libre pues es muy poco, prácticamente tenemos un 40% de losa apoyada de esta región en específico. Y continuando con ese análisis, pues veríamos que acá,
La losa, pues también es un poco en tamaño, sería como la que le seguiría a esta y por eso es que aquí solíamos encontrar también grandes apoyos de carga. ¿Es debido a las cargas? No, porque vemos que todas las cargas son uniformes. Vemos que cada metro cuadrado de la losa pues tiene exactamente la misma cantidad de carga. Por lo tanto, las razones para encontrar valores máximos y mínimos pues son netamente geométricas. Así que esto ha sido todo por el video. Pues si hubiéramos seguido completando la documentación, pues hubiéramos llegado a tener todas las figuras acá. Y de mencionar pues que en la documentación también podríamos incluir tablas, podríamos incluir valores para los casos de carga o en este caso como tendríamos las combinaciones, ir agregando, seleccionando la información que queremos, además de agregar texto como firmas, etcétera. ¿Qué más podríamos ver de aquí? Podríamos ver también las reacciones, por ejemplo, activemos esta función. En este caso nos está mostrando las reacciones máximas, pero si nosotros miramos acá, recordemos que tenemos algo que está simplemente apoyado. Esta sería la forma en que se están comportando las reacciones. Vemos que las reacciones más grandes pues se asimilarían a las fuerzas internas que si tuviéramos una viga. Podríamos hacer la similitud de estos diagramas que tenemos acá de reacciones con los diagramas de fuerzas internas en las vigas. Sería cuestión de analizar pues, cómo sería entonces el comportamiento de una viga, pero encontramos que las mayores reacciones pues, las encontramos siempre en los centros de las luces, dado que son esos los puntos pues, donde tendríamos eh, mayor inercia por las deflexiones de la losa. Este fue todo el análisis. Quedó pendiente de extraer los resultados y pues de presentar en el informe la documentación. Les agradezco mucho por su tiempo, les agradezco mucho por su atención y quedamos pendientes de un próximo video. Hasta luego.